el oficio pastoral con relación al gobierno de la Iglesia de Cristo. Entonces, aquí vamos a dividir nuestro estudio. Vamos a darle por ahora énfasis al ministerio pastoral, luego explicaremos el ministerio diaconal y posteriormente daremos las explicaciones de los requerimientos o requisitos. Entonces, concentrándonos en el oficio pastoral con relación al gobierno de la Iglesia de Jesucristo. Creo que cuando estudiamos un tema, nos vemos obligados a ser sensibles a lo que la Escritura dice del tema. No podemos nosotros tomar solo parte de la información bíblica, sino ir por la Escritura siendo sensibles a todo lo que ella nos dice de cierto tema. Ahora, cuando estudiamos el tema de oficios en la iglesia, estamos reconociendo que esto viene en un contexto más grande, y es la eclesiología bíblica. O sea que la temática grande es la eclesiología bíblica. Y en uno de esos temas de la eclesiología, vamos a ver cómo no solo se organiza una iglesia, sino cómo la iglesia es gobernada. Y ese es el tema. Cómo la iglesia es gobernada, y tenemos nosotros que tener sensibilidad aquí, porque siempre en todo entendimiento, hermanos, no podemos asumir cosas o ser descuidados en palabras o definiciones. Así que voy a ir de lo grande a lo pequeño, y quiero en primera medida recordarle los dos aspectos de la iglesia, los dos aspectos que tiene la iglesia. Y esto es muy necesario, vuelvo y le digo, todo esto lo voy a enfocar luego al gobierno de la iglesia, pero cuando hablamos de la iglesia, debemos recordar que la iglesia tiene dos aspectos. Un aspecto llamado universal, y el otro aspecto de la iglesia es su aspecto local. Siempre nos va a ser útil, hermanos, en nuestras definiciones y en lo que queramos entender, tener en mente qué aspecto de la iglesia es a la que nos estamos refiriendo. No siempre que en la Biblia se habla de iglesia, se le está dando el mismo significado. A veces, cuando se habla o cuando usted encuentra en la Biblia la palabra iglesia, se está hablando de la iglesia en su aspecto universal, y a veces cuando se habla de la iglesia, se está hablando en su aspecto local. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia universal, debemos recordar que es tan solo una. Cuantitativamente hablando, es decir, en cantidad, si le dijera cuántas iglesias hay, desde el aspecto desde el punto de vista de la iglesia universal, ¿cuántas iglesias hay? Tenemos que decir una. Hay tan solo una iglesia, una sola iglesia. Cristo tiene una sola iglesia. Dios tiene un solo pueblo. Textos como Mateo 16, 18 y Efesios 1, 22, Mateo 16, 18 y Efesios 1, 22, nos hablan de la palabra iglesia en su aspecto universal. Note. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, ¿a qué iglesia estaba haciendo referencia? ¿A la de Jerusalén, a la de Corinto, a la de Galacia? ¿Cuál? A la universal. Cristo edificaría su iglesia. Punto, su iglesia. Él solo tiene una iglesia, dice mi iglesia. Y en Efesios 1:22 se nos señala que hay una sola iglesia y Cristo es su cabeza, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí es obvio que está hablando de la iglesia universal. Cristo es cabeza ¿de cuál iglesia? La de Suba, la de Galacia, la de Tesalónica, ¿de cuál? De toda, de la iglesia universal. Y así también se entiende en Mateo 16, 18 y Efesios 5, 25.
Mateo 16, 18 y Efesios 5, 25, recordando este último texto que dice que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Me dirá, ¿cuál iglesia? Pues a la iglesia universal. Ahora, cuando hablamos de iglesia local, le llamamos iglesia local porque es una iglesia que está localizada en un lugar específico. Por eso es una iglesia local. La iglesia universal está representada en miles de iglesias locales alrededor del mundo. La iglesia universal está representada en miles de iglesias localizadas alrededor del mundo o iglesias locales alrededor del mundo. Las iglesias locales somos la expresión concreta de la iglesia universal ahora. ¿Cómo hace usted para saber que es una iglesia universal? Pues usted solo puede ver las iglesias locales y a través de las iglesias locales es que vemos la expresión visible ahora de lo que es la iglesia universal, aunque entendemos que hay una parte de la iglesia universal triunfante, pero estamos hablando de la expresión visible de la iglesia universal, la que se puede ver. Estos son las iglesias locales. Le dije que cuando hablamos de la iglesia universal, cuantitativamente es una, pero cuando hablamos de la iglesia local o las iglesias locales, debemos decir que son miles de iglesias en plural. Y no contradecimos nada, porque usted me dirá, bueno, ¿Cristo tiene una iglesia o tiene muchas iglesias? Entonces, bueno, depende. Él tiene una sola iglesia y tiene muchas iglesias locales. Lo que pasa es que es la perspectiva desde donde usted me esté hablando, ¿sí? Si es cuántas iglesias, por cuántas iglesias él murió, pues una sola. Pero ¿cuántas iglesias tiene en el sentido local? Todas las que él ha querido plantar. Hechos 9:31, Romanos 16:4, Primera los Corintios 11:16, Apocalipsis 1:4 y 2:7. Espero que usted haya aprendido a escribir los libros en abreviación, porque si se pone Tesalonicenses a escribir todo eso, no alcanza, ya habremos terminado. Entonces, Hechos 9:31, Romanos 16:4, Primera los Corintios 11:16, Apocalipsis 1:4 y 2:7. Empecemos, Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, aquí habla de iglesias en Judea, de iglesias en Galilea, de iglesias en Samaria, que se fortalecían, que crecían. Entonces aquí de obvio no está hablando de la iglesia universal, sino de iglesias localizadas en Judea, Galacia, Samaria, en su aspecto local. Romanos 16:4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Está hablando de Aquila y Priscila, un reconocimiento que su labor colaboró no solo a Pablo, sino a otros, sino que las iglesias de los gentiles le daban muchas gracias a estos hermanos. Entonces las iglesias en su aspecto local son muchas. Mira los Corintios 11:16, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí está hablando entonces de su aspecto local, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y la frase emblemática que se repite, hermanos, muchas veces en Apocalipsis, pero solamente me voy a tomar del 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Entonces vuelvo el punto, ¿no? Siempre que se acerque a la Biblia y encuentre la palabra iglesia o congregación, pregúntese si está hablando de iglesia universal o iglesia local. Hay asuntos que solo le aplican a la iglesia universal como tal y asuntos muy específicos le aplicarán solo a las iglesias locales. Por eso es necesario, y el uso de la palabra iglesia se está representado, muchas veces tengo aquí muchos versículos en el Nuevo Testamento. No me he olvidado que mi tema es la relación del oficio pastoral en el gobierno de la iglesia. Hemos entendido entonces que tenemos un aspecto universal y un aspecto local. Mi segundo punto esta mañana es el gobierno de la iglesia universal y el gobierno de la iglesia local. Ya hemos distinguido los dos aspectos. Ahora, ¿cuál es el gobierno de la iglesia universal y el gobierno de la iglesia local? Empecemos por lo primero, hermanos, y es, según la Escritura, ¿cómo es el gobierno de la iglesia universal? Bien, hermanos, pues aquí, como leímos ahorita, no vamos a repetirlo, pero en Efesios 1:22 se nos dice que esta iglesia en su sentido universal está gobernada por una cabeza. O sea, tiene un gobierno, una cabeza, un presidente, llámele de los sinónimos, y es Cristo, la cabeza de la iglesia. Si yo le preguntara, ¿quién gobierna la iglesia universal? ¿Cuál sería la respuesta más obvia? Jesucristo. Jesucristo gobierna la iglesia universal. ¿Qué significa que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Bueno, no solamente que es el más importante, sino que Él es el jefe, la autoridad principal, el rey, en todo el sentido de la palabra. Él es quien rige viene de la palabra rey, es decir, es el ejercicio de un rey. El Señor rige los designios de su iglesia universal. Es decir, que Él tiene la autoridad para dar principios, para señalar los objetivos de la iglesia. Él tiene la potestad de su organización. Todo esto recae sobre los hombros de Cristo. Es decir, ¿qué hace un jefe? ¿Qué hace un jefe de familia? ¿Qué hace un presidente? ¿Qué hacía un rey antes? Pues no se sienta a mirar que las cosas pasan, sino que Él establece, instituye, rige, organiza. Y cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, eso mismo es lo que está diciendo. Es decir, Él está rigiendo, ordenando, administrando todo. Cristo es su máximo director, su representante oficial, su presidente, hoy diríamos, hoy no hay la figura de rey, pero diríamos hoy su presidente, su alto gobernante, su primer ministro. Quiere decir, hermanos, que Él no está sujeto a ninguna ley. Él es la ley, Él hace la ley, Él es la cabeza. Debajo de Él, la iglesia. Arriba de Cristo, nada más. Su título significa que tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. ¿Y esto por qué? No solamente, hermanos, porque de su sangre salió el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundamentada en el sacrificio de Cristo, pero no solo eso, sino que su persona, junto con sus enseñanzas, son el fundamento. Recuerda ese texto, que nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Cristo. Mire que la persona de Cristo es el fundamento, pero también el Señor nos enseñó que esta es la sangre del nuevo pacto. Es decir, que sobre su sacrificio también se edifica la iglesia. Y cuando le dijo, y cuando Él habla de sus enseñanzas, cuando Él señala hacia la autoridad de su palabra, también nos está diciendo que su palabra es el fundamento de la iglesia. Su persona, su sacrificio, sus enseñanzas son el fundamento de la iglesia. Así que nosotros, hermanos, ¿cómo nos subordinamos a su señorío? Pues obviamente sometiéndonos a su palabra, a su gobierno. Eso quiere decir, hermanos, que esa pretensión
de que la Iglesia Universal tenga una cabeza humana, no la aceptamos. No aceptamos. Es decir, una humana. Tiene que ser el Hijo de Dios, que es divino humano. Es la única cabeza de la Iglesia. Eso de decir que el Señor delegó la jefatura de la Iglesia a un hombre, como dice Roma, que el Papa de Roma dice que es el vicario o el representante. Es decir, como que Cristo le cedió la autoridad al Papa y el Papa tiene autoridad sobre toda la Iglesia Universal. Esa pretensión es lo que llama la Biblia el anticristo. El anticristo. Todo aquel que piense tener autoridad sobre toda la Iglesia Universal es anticristo. Por eso creemos que es el anticristo. Solo hay un gran pastor y obispo de la Iglesia y es Jesucristo. Ahora, quiero hacer una precisión. Bueno, ¿quién gobierna la Iglesia Universal? Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de su palabra y su espíritu. ¿Cómo Él ejerce señorío? ¿Cómo Él ejerce señorío sobre la Iglesia Universal? ¿Cómo Jesucristo, que hoy está sentado a la derecha del Padre, cómo Él rige, cómo Él dirige hoy a la Iglesia? Bueno, debemos decir, por su palabra y por su espíritu. No olvide eso. Quiere decir que por su palabra, ¿sí?, la Escritura, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto también, el libro del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, allí el Señor establece las enseñanzas de la Iglesia. Él comisionó a los apóstoles para dar testimonio, y en Efesios 2:20 se nos recuerda esto, hablando de la Iglesia Universal, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, Él es la piedra del ángulo, Él es el fundamento. Pero Él quiso dejar un fundamento, llamado el fundamento de los apóstoles, que se levanta sobre Cristo, es el fundamento de su palabra. Cuando nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es otra forma de decir que estamos edificados sobre la palabra de Jesucristo. Porque ¿qué escribieron los apóstoles, hermanos? Sino lo que el Señor hizo, enseñó, dijo, etc. Entonces, hermanos, que quede claro que el Señor ejerce autoridad real sobre la Iglesia con su palabra. Lo que se llama el fundamento apostólico, lo que entendemos son las enseñanzas inspiradas del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así que el Señor toma la palabra y su Espíritu y de esta manera guía a la Iglesia con su palabra y con su Espíritu. La palabra fue inspirada por el Espíritu y el Espíritu aplica la palabra que Él inspiró. Y así el Señor va rigiendo a la Iglesia en su sentido universal. ¿Cómo se sabe si la Iglesia Universal se está sometiendo al señorío de Cristo? Si se está sometiendo a su palabra. Eso no hay que meterle misterio y esa es la razón fundamental. ¿Y cómo se sabe si la Iglesia Universal se está sometiendo al señorío de Jesucristo? Pues si guarda su palabra, si observa la palabra. Jesucristo ejerce autoridad sobre su Iglesia por la palabra dada por inspiración del Espíritu Santo y por eso el credo niceno al final dice: creemos en la Iglesia que es santa, que es una, santa, universal y apostólica. Ay, ¿por qué apostólica? Ya lo sabe, ¿no? La Iglesia es apostólica porque está sobre el fundamento de los apóstoles. Otra forma de decir, fundamento que Cristo dejó en las personas de los apóstoles, la doctrina apostólica. Eso en cuanto a la Iglesia Universal. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera el Señor Jesucristo ejerce su autoridad real, real es de rey,
¿sí? No real de verídica, sino real de rey. ¿De qué manera el Señor Jesucristo ejerce su autoridad real sobre las iglesias locales? Escuché muy bien la pregunta. Por eso nos fue útil distinguir iglesia universal, iglesias locales. Ahora, gobierno de la iglesia universal, Jesucristo, por su palabra y espíritu. ¿Cómo el Señor ejerce señorío real, de rey, sobre las iglesias locales? Cualquiera que sea la respuesta que demos, jamás debe contradecir cómo Dios gobierna la iglesia universal. ¿Ya? Sí, exacto, nunca debe contradecir eso. Entonces usted me dice, bueno, toda esta es la iglesia universal. A esta iglesia universal, el Jesucristo la rige por su palabra y su espíritu. Y aquí hay muchas iglesias locales adentro. Pero las iglesias locales, Dios las gobierna de una forma distinta a su palabra y su espíritu. No. Porque es que las iglesias locales no son cosas que sobreviven fuera de la iglesia universal, sino son la representación. Casi que la iglesia universal está conformada por las iglesias locales. Entonces, sea lo que sea que respondamos, cómo Cristo gobierna la iglesia local, nunca debe contradecir el gobierno de Jesucristo por su palabra y su espíritu, sino que lo debemos dar por sentado. Ahora, Cristo gobierna sus iglesias locales a través de la palabra de Dios, administrada en sentido regular por sus pastores. Y ahí entra el ministerio apostólico. Cristo gobierna las iglesias locales, pues a través de su palabra, es obvio, ¿verdad? Administrada regularmente por sus pastores. Y escuche las palabras, dije, la palabra de Dios administrada por sus pastores. Lo que no quiero dar a entender es que los pastores tienen cierta autoridad sobre la Biblia. Ellos administran, pero no tienen autoridad. Le pongo un ejemplo. Hay un mayordomo. Bueno, esto se usaba antes, voy a hacer de cuenta que usted conoce el ejemplo. Está el dueño de la hacienda y él tiene un mayordomo. Y entonces el dueño de la hacienda le dice, mire, aquí está, estos plátanos, estas papas, este arroz. Entonces, por favor, está en su administración, me hace el favor, alimente a los obreros. Entonces, ¿qué hace el mayordomo? Pues toma lo que recibió y lo administra. Yo me imagino que si un buen administrador no les da un día plátano, el otro día les da solo papa y el otro día les da el arroz, sino que si es un buen mayordomo, ¿cierto? Va y no les da un bulto a uno y para que mañana tengan una tajadita cada uno. No, sino que, ¿me hago entender? Eso es administrar. Le voy a decir que no es administrar. Que el mayordomo diga, mire, yo le voy a decir cómo alimentar a esa gente. Y él mismo es el que dice, ¿cuál es la ración? ¿Qué cosas? No, él no puede hacer eso. Eso es potestad del que manda. El mayordomo solo administra lo que se le da, pero él no puede asumir la responsabilidad o el dominio de decir, mire, no, así no. Más bien compre esto y lo otro. No, eso usted administra lo que se le da, para eso se le paga. Que yo diga que los pastores administran la palabra, no significa que los pastores gobernemos sobre la palabra. Se lo aclaro porque Roma afirma que el colegio o el magisterio o el grupo de líderes de Roma tienen potestad sobre la palabra. Nosotros los pastores solo somos administradores. Pero hermanos, la respuesta es cómo el Señor gobierna la iglesia local por su palabra, administrada generalmente por los pastores. Los pastores se les ha encargado el ministerio de la piedad para que como mayordomos la administren. Bien pudiéramos citar 1 Corintios 4:1, así pues,
téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a mirar extensamente cuáles son las funciones o qué se espera de un pastor, pero por ahora, cómo se relaciona los pastores al gobierno de la iglesia. Pues hermanos, la relación que hay entre los pastores y el gobierno de la iglesia es que ellos gobiernan las iglesias locales por la palabra de Dios. Y note, los pastores gobiernan las iglesias locales por la palabra de Dios. Y jamás piense que los pastores gobiernan la iglesia universal. Eso quiero salvarlo de la mente. Los pastores gobernamos las iglesias locales y no lo hacemos basados en nuestro gusto, sino de acuerdo a la palabra de Dios, porque así es como Cristo ejerce señorío sobre su iglesia universal, por su palabra y su espíritu. ¿Me hago entender? Así que respondí la pregunta y la respondí en corto tiempo, pero esa era la mitad de mi clase. Quiero que estudiemos algunas implicaciones de esto. Implicaciones. Es decir, habiendo entendido los dos aspectos de la iglesia y habiendo entendido cómo Dios gobierna su iglesia universal y sus iglesias locales, podemos implicar varios asuntos, varios principios. El primero, que es por la palabra y el espíritu que los ancianos de una iglesia son reconocidos. Es muy bueno que entendamos esta implicación. Como puede apreciar, los ancianos no están sobre la palabra y el espíritu, sino que los ancianos de una iglesia son reconocidos solamente basados en la palabra de Dios y por el espíritu. Es decir, hermanos, note que esto nos deja ver cómo entra el ministerio pastoral. Yo sé que el ministerio pastoral es un ministerio de autoridad, pero ¿cómo surge? No surge poniéndose de autoridad, sino básicamente reconociendo la autoridad de Cristo. Cuando se reconoce un anciano o un diácono, por su palabra y por su espíritu, se está reconociendo el señorío de Cristo sobre la iglesia. Porque ¿cómo los reconocemos, hermanos? Por supuesto que con los recursos con que el Señor gobierna su iglesia. Miremos lo primero. En el caso del señorío de Cristo por su palabra, ¿cómo reconocemos a los ministros? Pues, mis hermanos, por la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:2, Tito 1:5 y 6, es claro que los ancianos se reconocen por la palabra de Dios. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea y empieza todo. ¿Cómo reconocemos un obispo en este caso? Pues por la palabra. Usted no dice, déjeme lo observo y yo no sé dónde saca una lista personal. No. Usted saca la Biblia, entiende la Biblia. Entonces, cuando usted saca la Biblia para mirar a un hombre, ¿qué está reconociendo usted? El señorío de Cristo. Aquí está la palabra. Usted está diciendo, no voy a reconocer a un hombre por mi gusto. Lo voy a reconocer por la palabra. Entonces, usted se subordina. Y si eso hacemos toda la iglesia se subordina a lo que dice la palabra. ¿Qué dice también Tito 1:5, 6? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé, el que fuera irreprensible, Mire que es interesante que aunque ellos creen, y se lo voy a comprobar, que ellos creían que es el Espíritu Santo el que pone los ministros, ellos no dijeron algo así, y yo digo siempre con respeto. Tito, por eso te dejé en Creta, para que establecieses ancianos. Entonces, deja que el Espíritu te hable.
y te guíe y te muestre cuáles son los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿A qué lo hubiera enfrentado a Tito? A una experiencia como subjetiva, ¿no? Que, bueno, ¿y cómo? No, el Espíritu te lo hará saber. Porque Él es el que pone los ministros. Él te lo hará saber. Y entonces, imagínense la orden para nosotros hoy después de 2000 años. Es decir, elijan sus ministros, los que el Espíritu los guíe. ¿Cómo hacer para saber si es el Espíritu el que nos guía o si es nuestra propia voz? Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que mires lo que el Espíritu te guíe a ver quién lidera la iglesia. No. La palabra. Ahora, por su Espíritu también, porque en Efesios 4, 10, 11, Efesios 4, 10, 11 nos dice que los ministros son dones que Cristo ganó. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Quién constituyó? Cristo. ¿Y quién? Ya Cristo los constituye, es decir, Él los aparta. Ahora, ¿quién los pone sobre las iglesias? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Reconocer, hermanos, cómo Dios rige la iglesia, nos lleva a esta implicación, que los ancianos son reconocidos por la palabra y por el Espíritu. ¿Cómo sabemos que tal persona es un don que Cristo ganó en la cruz y que es el individuo que el Espíritu Santo puso sobre una iglesia para pastorearla? ¿Cómo hacemos para saber? Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Cómo hacemos para saber que el hermano Fulgencio, cómo hacemos para saber que el hermano Fulgencio es un don que Cristo constituyó? Porque dice, Él mismo constituyó, y que el hermano Fulgencio es la persona que el Espíritu Santo puso sobre una iglesia local. ¿Cómo hacemos para saberlo? Según mi implicación primera. Por su palabra. Exacto, por el testimonio, pero ¿qué? ¿De dónde sacamos? Para la palabra. Así es que el Espíritu guía a una iglesia, por la palabra, por la palabra. No tenemos ninguna otra manera de decir, no es que cuando yo hablo con el hermano siento paz, que qué bueno, yo le consigo 10 más que le den más paz que el hermano, si que usted quiere. No es así, no es por esas cosas. No es que cuando el hermano predica yo lloro. Bueno, o sea que nos toca hacerlo llorar, ¿o cómo es la cuestión? No. ¿Qué dice la Biblia? No, el que fuere así, así y así. Es la única manera de saber que el Espíritu Santo nos dio un don. La única manera. Del resto, hermano, cuidado, porque nuestro corazón nos puede engañar. Nos puede engañar. ¿Cómo sé si es un don? Pues si es un don, ese hombre desea el ministerio, y si es un don, el Espíritu Santo habrá tenido que obrar en su corazón, haciéndolo semejante a lo que dice su palabra, para que uno diga, en efecto, lo que leo aquí, veo aquí, es un don de la iglesia. Punto. Un don del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu, qué interesante, Él es el que los pone, el Espíritu Santo los pone sobre las iglesias locales, pero por su palabra guía a la iglesia para reconocerlo. De ninguna manera vemos que el orden es alterado, como que la iglesia pone sus estándares, la iglesia los elige y ora para que Dios bendiga lo que la iglesia eligió. No, hermanos, eso no es así. Algo así como, hermanos, vamos a votar, aquí tenemos 3 hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo con que el hermano sea pastor? ¿Cuántos? Y entonces, tal mayoría de votos, muy bien, oremos para que Dios bendiga al hermano. Eso es hacer al revés las cosas, hermano. O sea, yo elijo,
¿Y pido que Dios bendiga mi elección? No. Dios pone y yo reconozco lo que Dios puso y lo reconozco por su palabra. Esto me lleva a que he pensado que algunos pastores me han dicho, bueno, hermano, es que tenemos 3 candidatos para el pastorado. Y entonces vamos a llevarlos frente a la iglesia para que haya una votación de cuál de los 3 va a ser pastor. Le digo, un momento, hermano, pare ahí. ¿Cómo estos 3 hermanos llegan a ser propuestos? ¿Cómo estos 3 hermanos llegan a ser propuestos? No, pues porque cumplen los requisitos. Si cumplen los requisitos, entonces los 3 deberían ser reconocidos como pastor. ¿Me dice que los 3 cumplen los requisitos bíblicos? Entonces la iglesia no puede elegir con cuál de los 3 se queda. Si los 3 lo cumplen, no, es que es para periodo de prueba. Ay, mi hermano, no juegue con eso. ¿Sí? Con eso no pruebe. No pruebe. Es como decir, yo no sé si ese cable de electricidad da corriente. Voy a probar. No, mejor no pruebe. No pruebe. Se electrocuta. Si ninguno cumple, ninguno debería ser propuesto por la iglesia. Eso no es por votación de la iglesia, hermanos. No es por votación. Si Dios lo eligió y Dios le da los dones, ese hombre se parece a la palabra, como Dios nos manda a reconocer. Si 5 cumplen, la iglesia no puede decir, queremos a este de los 4, no, pero es que si los 5 cumplen, ¿qué hacemos? Son 5 dones de Dios. ¿Ya? Por esta misma razón que les digo, que la iglesia no está por encima de la palabra, por esta misma razón los pastores jamás estamos sobre la palabra y sobre el señorío de Cristo. Porque es que, imagínense, nosotros somos reconocidos bajo la palabra, bajo la autoridad del Espíritu. Para que cuando seamos reconocidos, estemos sobre la palabra y sobre su Espíritu. No puede ser. Desde que se inició el reconocimiento, todo es bajo la palabra, bajo el Espíritu, y los pastores jamás iremos sobre la palabra ni sobre el Espíritu. Hace más bien parte del gobierno instituido un pastor. Por supuesto que hay obreros infieles que van por encima de la palabra y a veces rigen sobre lo que el Señor Jesucristo rige. Tengo un gran ejemplo. Le he dicho esto, Cristo nos gobierna por su palabra. Entonces en Navidad decimos algo, hermanos, ¿cierto? Hermanos, ya que ustedes tienen familia y estamos en Navidad, hermanos, este domingo no hay culto. Vayan para sus casas, vayan, celebren con sus familias y el domingo no hay culto. Eso es un hombre infiel que piensa que su autoridad lo coloca por encima de Jesucristo. Ese hombre debería ser disciplinado cuando menos por atrevido. ¿Quién le dijo que ahora que es pastor rige sobre Jesucristo? ¿Quién es para regir sobre Jesucristo? Si Jesucristo dijo A, ¿por qué él dice B? Hermanos, los pastores somos administradores. Bueno, tengo otros ejemplos, pero ya usted entiende, ¿verdad? Los siervos fieles somos sujetos a la palabra de Dios, lo que Cristo mande. No que no estoy de acuerdo, pues no es que usted no fue reclutado para estar de acuerdo, sino para obedecer, ¿sí? La junta directiva de la iglesia quedó ocupada. Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa es la mesa directiva. De ahí para abajo, hermanos, todos somos obreros. Y los pastores, administradores de los misterios de Dios. No es correcto que un cristiano vaya por encima del señorío de Cristo en el reconocimiento de los oficiales. No. Mire que eso la iglesia lo puede hacer de forma práctica. Ir por encima de la palabra y del Espíritu. ¿Cómo? Reconociendo a una persona que Cristo no haya dado. ¿Cómo? O no haciendo valer la palabra, o colocando más, o menos, o cualquier cosa. Pero así como no es correcto que la iglesia vaya por encima del señorío de Cristo,
Por la misma razón es incorrecto que la iglesia resista un don de Cristo. Por la misma razón. Porque si el Señor lo puso y ese hombre por la palabra se comprueba que es un don de Cristo, resistir a un don de Cristo, resistir al pastor, es resistir a Cristo. Si ese hombre ha sido puesto legítimamente, ¿me hago entender? Eso tiene doble vía. No solamente eso le habla al creyente, a la iglesia, sino a la responsabilidad. Porque uno no puede decir, no, es que le estoy desobedeciendo es al pastor, no a Cristo. Pero si es un hombre que Cristo puso, ¿qué dice Romanos? Obedeced a vuestras autoridades, porque las que hay, por Dios han sido. Y si eso pasa a nivel civil, a nivel de la iglesia, si es un don de Cristo que Él ganó en la cruz, y lo puso por su Espíritu, refrendado por su palabra, resistirlo es un error. Segunda implicación, solo Cristo por su palabra y Espíritu gobierna la iglesia universal y los pastores locales gobiernan iglesias locales. Cristo gobierna la iglesia universal. Los pastores locales gobernamos iglesias locales. Eso es algo muy bueno, hermanos. Por favor, entiéndalo. Mire. Entendamos que todos los pastores, aunque por vía de lo que Cristo hizo, porque según Efesios 4:11, y Él los constituyó, ¿cierto? Los constituyó. Deben ser reconocidos y estimados, ¿verdad? Por la Iglesia Universal, cuyo consejo puede ser válido para la Iglesia Universal, solamente gobiernan en su iglesia local. Quiero decir esto, entonces entiéndanme. Lo que quiero evitar es que piense esto. Como este es nuestro pastor de la iglesia local, fuera de esta iglesia local no tiene ninguna dignidad. No. ¿Por qué? Porque Cristo lo constituyó, según Efesios 4:11. Por ejemplo, en Hechos 15:2 y 4, se nos muestra que hubo un gran altercado, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con aquellos que decían que además de Cristo uno debía circuncidarse. Pablo y Bernabé tuvieron un enfrentamiento, esto da pie al primer concilio llamado el de Jerusalén. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cómo se les distinguió? Haciéndolos reunir para un gran concilio, para conocer su opinión del asunto. A ellos se les distingue, hermanos. Así que vamos a suponer, mañana nos visita un pastor, pero como no es pastor de nuestra iglesia, eso digámosle Pedro. Hola, Pedro. Hermanos, es que si le digo pastor, es como si fuera nuestro pastor. No, usted le puede decir pastor, puede reconocer pastor, como un pastor que Dios dio a la iglesia universal. Se le debe reconocer, por supuesto. Pero eso no quiere decir que los pastores gobiernen la iglesia universal. Que sean reconocidos por la iglesia universal, sí. Pero los pastores locales solo gobiernan su iglesia local. Punto. Eso sí, si ven el pastor Pedro, ¿verdad? Aquí. Y empieza a decir, hermano, hágame un favor, usted, y dice, hermano, pues, pastor, perdón, eso está raro, ¿verdad? Que aquí hay un pastor, ¿ya? Eso es distinto. Entonces, reconocimiento lo debe haber porque es un don de Cristo, ¿cierto? Pero gobierno solo se ejerce en su iglesia local. Yo ejerzo gobierno aquí y en ninguna otra parte, hermanos. Y aunque en otro lugar me digan pastor, eso lo aprecio. Espero que me lo estén diciendo como un reconocimiento, no como que me toman como su pastor, que a veces temo que otra persona me diga mi pastor,
Digo, no, mi pastor solo en Suba, me pueden decir. Mi pastor nadie más me puede decir que yo no soy su pastor. Pastor sí, pero no su pastor, solo aquí en la iglesia. ¿Entiende el punto? Eso es muy bueno reconocerlo. Ahora, yo sé que a veces en Colombia decimos mi pastor por aprecio, ¿no? Como mi hermanito o mi amigo, bueno, lo que sea, ya usted sabe. Esto me lleva, creo que ustedes recibieron o vieron una publicación del conflicto que hay con pastores que son pastores de más de una iglesia al mismo tiempo. ¿Puede hacerse o no? Lo que pasa, hermanos, es que en algunas organizaciones hay cargos donde usted está sobre iglesias locales, como los obispos zonales, o sea que usted es pastor de las iglesias de la zona, o usted es pastor de las iglesias del departamento o del distrito. ¿Se ha escuchado, no? Pastor del distrito. ¿El distrito qué? ¿Cómo es esto? ¿No? O sea que todas las iglesias que están en mi distrito, yo las pastoreo, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es una organización muy romana. Recuerdo que los obispos, los arzobispos, todos ellos tienen la unidad mínima se llama sacerdote. Pero hacia arriba tiene arzobispo, bueno, eso tiene en su organización. Pero los evangélicos somos felices copiándole a Roma, ¿verdad? Obispo zonal, distrital, departamental, nacional. Bueno, que yo sepa en mi Biblia, solamente los apóstoles hicieron eso. Eran ministros extraordinarios. El resto, pastores locales, solo tienen jurisdicción en su iglesia local. La explicación, ojalá pueda usted leer lo que yo publiqué, de ninguna manera. Alguno dice, bueno, ¿y si la iglesia, y si 3 iglesias le dan la autoridad y le dicen, no, pastor, pastoreanos usted? La respuesta es, ¿estamos sobre Cristo? O sea, que si las iglesias se ponen de acuerdo, ¿es válido? No. Es si las iglesias se acuerdan en la palabra. ¿Me hago entender? Además, que si él fuera pastor de 3 iglesias, debería hacer todo con todas. Y eso es literalmente imposible. Porque usted un domingo está aquí o está allá. ¿Me hago entender? Usted pastorea aquí o allá. Así que no se puede, es injustificable esto. Y a veces yo sé, hermano, que esto no sea de forma oficial, pero sí implícita. Y resulta un ministro pastoreando varias iglesias, implícitamente. Eso no es bíblico, eso es regir sobre la cabeza de la iglesia, eso es destructivo en alto grado. No hay ningún ejemplo en la Biblia, principio, norma, o sea, no encontramos nada de ese desorden. Cada iglesia debería ser gobernada. Hoy, hermanos, me alcanzó el tiempo. Déjenme abordar la próxima y ya. Tercero, los pastores son últimamente responsables ante Cristo. Escuche bien. Son últimamente responsables. Yo no dije, los pastores son únicamente responsables. No. Dije últimamente, o sea, en última instancia, responsables ante Cristo. Ahora, hermanos, los pastores obramos con el consentimiento de la iglesia. Pero yo tengo que explicar esa frase. ¿Cómo es que los pastores obramos con el consentimiento de la iglesia? Hermanos, cuando la iglesia reconoció al anciano, la iglesia dijo, ¿usted va a gobernar? Con nuestro consentimiento. Si el pastor fue reconocido voluntariamente, ¿qué se hizo el día de la ordenación? Se le dio el consentimiento, se le firmó el cheque. Y úselo con la prudencia y el encargo que Cristo le ha dado. ¿Me hago entender? Lo que no quiero decir es que los pastores obramos con el consentimiento de la iglesia. Lo que no quiero dar a entender es que a cada momento nos toca andar, hermanos, ¿me permiten? Hermanos, ¿me permiten? Eso no quiero expresar. Hermanos, ustedes ya no me permitieron. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando se le dio la confianza
de la ordenación. Ahí a usted le permitió al pastor obrar con su consentimiento. Porque hubo un contrato. Que recuerde, eso se hizo formal. Tanto que ustedes dijeron, nos comprometemos a, como que yo dije, me comprometo a. Y no es compromiso, es a regirlos pues por la palabra, no por mi gusto. Ustedes ya vieron el consentimiento. Pero en última instancia, escuche, la responsabilidad de un pastor no es ante la congregación, sino ante Cristo. ¿Quién lo puso? Perdón, ¿quién lo constituyó? Cristo. ¿Quién lo puso? El Espíritu Santo. En última instancia. Aunque no recuerdo el contexto, supe de un pastor que recibió el comentario que él debería hacer lo que la iglesia dijera porque al fin ellos eran los que le pagaban el salario. Eso me parece una desfachatez, la verdad. O sea, esta cosa, no hermano, eso no, bueno, usted no debe hacer caso, porque nosotros le pagamos su salario. Eso me pareció abusivo, vil, ruin, lo que sea. Pero hermanos, aunque no se lo digan, en muchas iglesias se intuye que los pastores se eligen como un empleado para la iglesia, por lo que pueden esperar que el ministro sea responsable primeramente a ellos. ¿Ya? La iglesia se convierte en el jefe del pastor, como una empresa. Por supuesto que la iglesia reconoce los oficios en y para la iglesia. También se reconoce que los pastores son siervos de Jesucristo, primeramente, y luego de ellos, en ese orden. Siervos de Jesucristo y de ustedes. En ese orden deliberadamente. De Cristo y de ustedes. No solo de ustedes, sino de Cristo primero. El texto que nos ayuda a entender más esta verdad se sitúa en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. ¿A quién han de dar cuenta? A Cristo, muy bien. No como los que tienen que darnos cuenta a nosotros. O sea, sométanse a ellos porque ellos les dan cuenta a ustedes. No, a Cristo. Pero es un equilibrio divino, que la iglesia observe en sus ministros lo que el mismo Señor demanda de ellos, y no más que eso. ¿Me hago entender? ¿Qué debe exigir la iglesia de un ministro? Lo que Cristo le exige al ministro. No más y no menos. ¿Por qué el pastor no se involucra en esto y en lo otro? Se preguntan muchos. ¿Pero por qué el pastor no hace esto? Él debería hacer esto. La iglesia debería pensar muy bien antes de decir eso. ¿Ya? Porque, hermanos, la iglesia no es autorizada para colocar sus expectativas en el ministro. Tiene que estar seguro de que el pastor no está realizando algo que Cristo sí le pide, y no que sea un deseo de la propia iglesia. Eso debería pensarse bien, y eso nos libera a la iglesia y a los pastores. Los libera a ustedes de colocar responsabilidades y cargas que Jesucristo nunca nos impuso. Por otro lado, los ancianos observamos lo que Cristo sí nos puso, y entonces nos da más solemnidad el servicio, porque no vamos a pensar, es que si no hago esto la iglesia se pone brava. No, eso me libera ¿de qué? De sus expectativas, pero me pone una perspectiva mayor. Cristo me ordena esto. ¿Ya? Eso también evitará que los pastores incumplan su llamado o abusen de la congregación, porque vamos a dar cuenta primeramente a Dios. Es un llamado divino. Dios nos puso para algo y vamos a ser responsables ante Dios por estas cosas. ¿Está bien, hermanos? Solo avancé. Me quedaron 2 implicaciones. Creo que las veremos en la introducción de la próxima clase. ¿Está bien, hermanos? Oremos.